Muy buenas tardes, días, noches. Vamos a empezar esta parte del tema número 2. Bueno, como ya hemos platicado, pues bueno, la parte de esta unidad pues va a ser el video lección, el modelo matemático, el caso de estudio que van a desarrollar ustedes. Y vamos a empezar directamente con la parte teórica. Hacia la parte de los medios porosos vamos a observar la parte de los conceptos básicos para las cuestiones del flujo de fluidos. En este caso, la parte de los hidrocarburos, pues bueno, realmente vamos a ver el proceso y el flujo de fluidos que se observa hacia la parte del pozo. Entonces, nosotros tenemos que observar la parte de la relación y también la parte de la geometría que existe. Ahora, la parte de la geometría del flujo, pues en el yacimiento, pues bueno, realmente nosotros podemos observar diversos modelos realmente. Entonces todo esto se determina hacia la parte de los elementos, en este caso la parte del medio poroso, las heterogeneidades también, por ejemplo, fallas, anisotropía, acuñamientos, fracturas, doble porosidad también. Todos ellos, pues bueno, son representativos, ¿verdad?, hacia la parte de este medio poroso. Y bueno, la parte de las geometrías de flujo pueden ser lineal, radial, esférico, elíptico, y bueno, existen otros también, aunque la parte principal es observar cada uno de ellos. Un dato muy importante es la parte de la transmisibilidad. Entonces vamos a observar la parte de la facilidad con que estos fluidos se mueven en el medio poroso, ¿verdad? Se tiene mucho que ver con la parte de la permeabilidad también. Si ustedes observan, la parte de la permeabilidad es de carácter sumamente significativo en la parte de la transmisibilidad, pero pues igual la parte de lo que sería la viscosidad. Ahora, algo importante, nosotros también vamos a ver la parte de lo que es la difusividad hidráulica al mismo tiempo. Entonces, esa facilidad que existe de transmitir los cambios de presión en el sistema, pues bueno, es lo que nosotros vamos a conocer como la parte de la difusividad hidráulica, y que tiene que ver con la parte de la permeabilidad y también la viscosidad al mismo tiempo, pero no solamente ello, sino también la parte de la porosidad y la compresibilidad total. Eso es algo que vamos a estar notando también. Entonces, pues bueno, de todas las ecuaciones, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar observando hacia la parte del estudio del flujo en este medio poroso, pues bueno, nosotros tenemos que observar prácticamente características como por ejemplo el número de fases, propiedades de cada fase, todo ello hacia la parte del medio poroso. Entonces, bueno, realmente esas ecuaciones también pues llegan a ser complejas, y bueno, nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, el movimiento de las teorías, de la parte de la teoría del caos al mismo tiempo. Para ello, pues bueno, vamos a estar observando la parte de la ecuación de difusividad para, por ejemplo, flujo monofásico unidimensional en coordenadas cartesianas. Si ustedes lo observan en la ecuación de continuidad, bueno, nosotros podemos observar, ¿verdad?, la parte de la densidad del fluido, pero también la energía del fluido y el tiempo también, y la parte de la porosidad del mismo modo. Entonces, en cierta distancia al mismo tiempo. Entonces, todo ello nosotros vamos a estarlo observando en cuestiones de la parte de la ecuación de continuidad. Ahora, la parte de la relación entre la velocidad del fluido y la presión del medio, pues está generalmente dada por la parte de la ley de Darcy. Si ustedes observan, vamos a poder hablar de la parte de la permeabilidad y prácticamente de la parte de la viscosidad del fluido. Pero observen que hay una dirección X también en este punto. Y entonces también existe la parte de un cambio en cuestiones de la parte de la presión con respecto a la parte de X, ¿no?, que es una dirección. Entonces todo esto tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta a la hora de observar la parte de la ecuación de Darcy, la ecuación de difusividad. Entonces vamos a entender que la parte de la relación entre la densidad del fluido y la presión del medio pues está dada por la parte de la ecuación de estado para el fluido.
Entonces, cuando la parte del fluido es un fluido incompresible, pues bueno, prácticamente vamos a encontrar la ecuación de difusividad de la siguiente manera. Ahora, algo importante, en el caso de un fluido levemente compresible, pues bueno, vamos a encontrarlo ahora prácticamente de la siguiente manera, donde prácticamente podemos ver la parte de la densidad inicial del fluido y también la presión inicial de la parte del fluido. Por otro lado, igual la parte de la compresibilidad del fluido. Entonces, todo esto es muy importante para la parte de la ecuación de difusividad. Por otro lado, vamos a encontrar la parte de el medio poroso y cómo existen diversos problemas realmente, y pues bueno, combinando principios, leyes, pues realmente es como nosotros vamos a poder obtener la parte de lo que es la solución. Entonces tenemos la ecuación de continuidad y pues bueno, nosotros tendremos que observar la parte de la conservación de la masa, la conservación de la energía y del momento. Pero también tenemos la ecuación de transporte y de estado, ¿verdad? Como ya lo hemos observado. Entonces, todo ello, pues bueno, hace que en su relación pues tengamos la parte de la ecuación de difusividad. Por otro lado, la ecuación de continuidad pues bueno, es una expresión de la parte del principio de conservación de masa, de energía, de momento. Entonces, para la parte de nuestro caso, pues bueno, vamos a considerar solamente la parte del caso de conservación de masa. Y pues bueno, vamos a observar el proceso general que se sigue de acuerdo a la parte de la derivación de las ecuaciones, y sería seleccionar un volumen elemental representativo, esto más de acuerdo a la parte de la geometría de flujo, se escriben todos los gastos que entran y salen del volumen elemental en un periodo fijo y siguiendo una cierta convección de signos. Posteriormente se establece un balance de masa dentro del volumen elemental y se toma el límite de tal forma que tanto el volumen elemental como el intervalo de tiempo tienden a una dimensión infinitesimal. Entonces, bueno, observando la parte en sí, todo esto resulta en la parte de la ecuación buscada, en pocas palabras. Entonces, prácticamente vamos a considerar un solo fluido de densidad ρ, y que va a pasar a través de una serie de caras de un volumen elemental con cierta porosidad y a una cierta velocidad, y se tiene un flujo másico por unidad de superficie, tal como lo observan acá prácticamente. Entonces, dicho de una manera gráfica, nosotros podemos observar, ¿verdad?, cómo tendríamos, ¿verdad?, diferentes caras, o sea, en 3 dimensiones, y eso es la parte de 3 dimensiones, ¿verdad?, y cómo observamos la entrada prácticamente de un fluido, y observamos que tiene pues cierta densidad, ¿verdad?, y cierta velocidad, pero observamos un cambio, ¿verdad?, un cambio que nosotros vamos a estar observando en cada una de las caras. Entonces vamos a ver prácticamente la suma también. Entonces esto no solamente se ve hacia 3 dimensiones, sino hacia la parte radial cilíndrica. Si lo observan acá, de la misma manera se observa igual una sumatoria en esta cuestión. Entonces todo esto pues bueno, es la parte del volumen elemental representativo, y visto de otra manera, pues bueno, la masa que entra menos la masa que sale, y esto es más menos la masa de fuente, pues bueno, si va a la cantidad acumulada, ¿verdad?, en un tiempo dado. Todo eso es representativo. Entonces, al observarlo, pues vemos la parte de la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, que sería, pues bueno, observar el principio de conservación de masa en cuestión, y bueno, observar todo ello hacia la parte de las coordenadas cartesianas. Entonces, aplicamos la parte del principio y se obtiene la parte de la ecuación de continuidad.
y pues en las diferentes direcciones, ¿no? X, Y y Z. Entonces cada una en cuestiones de la parte de la densidad del fluido y en cuestiones de la parte de la velocidad del fluido en diferentes direcciones prácticamente. Ahora, prácticamente hacia la parte de este caso se considera un volumen elemental representativo y mediante un proceso similar para coordenadas cartesianas se va a obtener pues bueno, la ecuación de continuidad para flujo radial, prácticamente como vimos en la parte del esquema, ¿no? También algo muy representativo, también la dirección, ¿verdad? X, eso es parte de, y también algo importante, la ecuación de Darcy, ecuación de transporte. Entonces, la ley de Darcy, pues bueno, expresa el hecho de que el gasto por unidad de área es un punto en un medio poroso. Entonces, pues bueno, vamos a verla que prácticamente vamos a estar observando la parte de la ley y que es válida para un flujo laminar a bajos números de Reynolds. Y su expresión matemática pues vendría dada de la siguiente manera, prácticamente. Entonces, al observarla, pues bueno, vamos a poder definir que prácticamente la ecuación de Darcy, pues bueno, tendrá direcciones X, Y y Z, ¿no? Entonces tendremos diferentes, por ejemplo, permeabilidad en X, en Y y en Z, ¿no? Igual. Entonces todo ello, pues bueno, vamos a estarlo representando en cuestiones de la parte de la ecuación de transporte. Esto es para que ustedes observen cómo es que se va integrando prácticamente la ecuación de difusividad. Y bueno, para el caso del flujo radial, pues bueno, despreciando los efectos gravitacionales, se tiene que dar la ley de Darcy, queda como la siguiente, ¿no? De esta manera, tomando en cuenta pues la parte de la permeabilidad N hacia lo que es R, la viscosidad y bueno, el cambio, ¿no? De la parte de lo que sería en cuestiones de la parte de ese radio. Pero bueno, es como tomar la parte de la distancia en lo que son coordenadas cartesianas. Entonces, la ecuación de estado, bueno, se denomina ecuación de estado a cualquier expresión que intervenga la presión, el volumen específico y la temperatura. Ustedes lo pueden apreciar también. Entonces se considera C constante integrando la ecuación anterior y simplificando nuestra ecuación de estado se puede expresar como lo siguiente, que prácticamente ya se los había presentado. Entonces, pues bueno, la ecuación de difusión para coordenadas radiales y coordenadas cartesianas, pues bueno, prácticamente involucra mucho del conocimiento de cada una de estas ecuaciones. Y bueno, algo importante, el flujo transitorio de fluidos en yacimiento puede ser descrito a través de la ecuación de difusión, expresada en términos de presión como variable dependiente. Y la presión en cualquier punto del medio poroso es una función de las coordenadas del punto y del tiempo y depende de las características iniciales y de producción del sistema, o sea, condiciones iniciales y de frontera. Entonces, eso es algo muy importante, algo que vamos a estar observando, la parte de las fronteras, de condiciones iniciales y todo ello vamos a estar viendo prácticamente hacia la parte de los siguientes videos. Ahora, la parte de la ecuación de difusión para coordenadas radiales y coordenadas cartesianas, pues prácticamente la ecuación puede ser expresada para coordenadas radiales de la siguiente manera y para coordenadas cartesianas de esta otra. Entonces, es muy importante que ustedes observen prácticamente de dónde se obtuvo la parte de la ecuación de difusividad y cómo nosotros podemos tener en cuenta diferentes perspectivas. Ahora, todo esto, pues bueno, se hacen diferentes suposiciones prácticamente. Por ejemplo, la suposición de que, pues bueno, para que las suposiciones que se tienen que considerar para obtener esta ecuación es que, pues bueno, es un medio homogéneo e isótropo, un flujo isotérmico. Recuerden que estuvimos observando la parte del isotérmico, ¿verdad? También y bueno, de un fluido ligeramente compresible de viscosidad constante y agentes de presión pequeños en el yacimiento. Y algo importante, el efecto de la gravedad prácticamente es despreciable. Como ustedes ven en la parte de la expresión cartesiana, pues bueno, la parte de la ecuación, pues bueno, es
en algún punto se toma en cuenta, pero prácticamente es despreciable. Bueno, eso es considerando esa parte. Entonces, pasando hacia la parte principal, pues bueno, estas suposiciones necesariamente se cumplen en todos los casos, ya que con frecuencia el condicionamiento es multifásico y las propiedades del fluido dependen de la presión o de las heterogeneidades del yacimiento, los cuales dominan el proceso de flujo. Pues claro, realmente la parte principal acá es observar también las diferencias, por ejemplo, una falla, la anisotropía también del medio, cambios de fases laterales igual. Y bueno, la ecuación de difusión es una ecuación diferencial lineal de derivadas parciales, y por lo cual es posible aplicar el principio de superposición para obtener la parte de lo que sería su resolución. Entonces, vamos a observar viendo la parte de las condiciones iniciales de frontera y vamos a ver un poco acerca de ello, ¿ok? Para obtener la parte de la solución de la ecuación para un caso en particular se obtiene solo si se definen las condiciones iniciales y de frontera. Entonces, la parte de las condiciones iniciales describen el estado del yacimiento al inicio de su explotación. Una suposición que con mayor frecuencia se establece es que la presión inicial del yacimiento es uniforme a través de todo el medio. Como ustedes conocen, pues bueno, prácticamente si ustedes no hacen una perturbación en el medio, o sea, perforar y terminar el pozo, pues bueno, esa condición de presión se mantiene, ¿verdad? Es una condición inicial, prácticamente. Pero ¿qué pasa una vez que ustedes empiezan a, bueno, perforan y después completan, ¿verdad? Terminan. Bueno, la parte de esa presión, ¿verdad? Inicial, pues bueno, va a ir decayendo con respecto a la parte de su producción, ¿no? Realmente. Entonces van a tener, por ejemplo, un gasto y bueno, ya esa presión en determinado gasto, en determinado tiempo, pues ya no va a ser la misma que la presión inicial y va a haber una perturbación del medio, prácticamente. Entonces, prácticamente las condiciones de frontera nos describen la interacción y yacimiento con el medio que lo rodea. Y para obtener la solución de la ecuación de difusión aplicable a cada caso en particular, es necesario definir bajo qué condiciones actúan las fronteras. Entonces, por ejemplo, si la frontera es impermeable o es mantenida a presión constante o si hay producción a través de la frontera, pues bueno, todo ello vamos a tener que observarlo también. Entonces, generalmente vamos a estar observando que existen diferentes condiciones en cuestiones de la frontera y pues bueno, son 4 tipos de condiciones, tanto en pruebas de presión como en análisis de datos de producción, que sería gasto constante, impermeable, presión constante y frontera localizada en el infinito, prácticamente. Entonces nosotros vamos a estar observando que en una frontera gasto constante consideramos la parte de la frontera del área A, por lo cual atraviesa un flujo constante Q. Entonces, en donde el fluido pues tiene cierta viscosidad y fluye por un medio poroso con cierta permeabilidad, que es K. Entonces, la parte de la ley de Darcy, pues bueno, se va a observar de la siguiente manera, prácticamente. Entonces, eso sería lo que nosotros podemos ir observando en ese punto, prácticamente. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, de lo siguiente, que la parte principal es observar la parte del gasto, la parte de la viscosidad, lo que sería la permeabilidad, ¿verdad?, y observar prácticamente donde N, que sería prácticamente observable acá, bueno, es la dirección normal de la frontera, prácticamente. Muy bien. Entonces, también conocemos la parte de la frontera impermeable como un caso particular de la condición de frontera de gasto constante, y se tiene la frontera impermeable en este caso. Bueno, prácticamente pues esto indica que el gradiente de presión de una frontera impermeable pues es 0 en ese caso. Y bueno, eso puede indicar prácticamente que pues es una frontera impermeable, entonces es 0.
O sea, no existe un flujo prácticamente. Entonces, también algo importante, la parte de la frontera presión constante. Bueno, esta situación requiere que la frontera exhiba un nivel de presión en cualquier tiempo y prácticamente los perfiles de presión en las vecindares de lo que es la frontera muestran un gradiente que decrece a medida que transcurre el tiempo, y esto se traduce en un flujo decreciente prácticamente. Entonces, por ejemplo, vemos la parte, ¿verdad?, de lo que sería la frontera, ¿verdad? Observamos la parte de la permeabilidad también y la viscosidad igual en la parte del gasto en un tiempo. Y bueno, observamos el ejemplo en un tiempo 1, en un tiempo 2 y en un tiempo 3 prácticamente. Entonces, pues en la parte del gasto pues está con respecto en función de la parte del tiempo prácticamente. Entonces, y aquí observamos la parte de lo que sería la frontera, la parte de la presión también en estos puntos prácticamente. Entonces es una presión constante, es la parte de la frontera presión constante. Entonces, pues bueno, vamos a estarla observando. Ahora, en yacimiento infinito, pues bueno, en algunas ocasiones resulta ventajoso aplicar las soluciones para yacimientos de extensión infinita. Es decir, pues bueno, prácticamente carecen de vectores de frontera. Y nosotros pues, bueno, lo podemos observar prácticamente como la siguiente expresión. Entonces, vamos a estar observando también la parte de las geometrías de flujo en yacimientos. Y esto, bueno, vamos a estarlo tocando en el siguiente video. Hasta luego.